Desde el principio cuando te necesité, desde el momento cuando la mirada alcé, desde ese día cuando sola me encontraba, cuando tu mirada en mí se fue a poner, supe que me amaba. Muy buenos días, bienvenidos a este su devocional acercándonos al Señor Jesucristo. Un devocional de las iglesias en La Calera, San Luis, Huasca, Útica, Cundinamarca y su centro de fe y esperanza de la denominación Misión Panamericana de Colombia. Bienvenidos todos mis queridos oyentes. Que la gloria y la paz de Dios reine en sus corazones siempre. Quiero elevar una oración a Dios pidiéndole a Él que coloque en nosotros el deseo de hacer discípulos, el deseo de ir y llevar su palabra a todas las naciones. Padre Celestial, pedimos que obres en nuestras vidas, te necesitamos, Señor. Coloque en nosotros ese querer como el hacer. Obra, Señor. Queremos llevar tu palabra, que los perdidos te conozcan, Señor. En el nombre de usted pedimos que toque nuestro corazón. Tu palabra dice, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies, Señor. Queremos hacerlo, Padre. Ayúdanos. Danos de nuevo valentía. Obra en nosotros. También quiero clamarte a ti, Señor, por las personas, aún los cristianos que están desesperados, angustiados, Señor, sin entender, Dios mío, que tú los has enriquecido, que son tus hijos. Señor, te pido que los bendigas, que obres. Y por aquellos amigos, Señor, que por primera vez escuchan este devocional, o segunda vez, o tercera, o que se dedican a escucharlo, Señor, que ellos te puedan conocer a ti, Dios, para que sus vidas realmente cambien. Te doy gracias porque tú eres un Dios fiel, Señor. Bendice cada oyente. Para la gloria de tu nombre, mi Señor, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Gloria a ti, Padre. Supe que buscabas más de mí, que mucho tiempo me esperaste, no llegué, no, supe que me amabas, aunque huido lejos de tu casa. Con respecto a los anuncios, mis queridos oyentes, quiero decirle que solo me enfocaré en recordarles que el próximo domingo tenemos una jornada de evangelización, tanto en La Calera como en Huasca y en San Luis, y que los cultos en Huasca y San Luis es a las 6 de la tarde. No lo olviden, por favor. Bien, vamos en esta hora de la mañana a enviarles la palabra que Dios tiene para cada uno de los oyentes. En especial va dirigida a la iglesia. Sé que también los amigos Dios les va a hablar en parte. Quiero hacer un breve resumen de los capítulos que hasta ahora van y retomando el capítulo 3 que corresponde hoy de la primera carta a los Corintios. El primer capítulo enseñamos acerca de que, como dice el versículo 1:5, dice, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia. Esta es la manera en que Dios equipó a la iglesia. Una persona nomás se convierte, es equipada con todas las riquezas espirituales, pero lamentablemente es la persona la que decide si se enriquece espiritualmente o deciden seguirse enriqueciendo del mundo, porque como vamos a ver en el capítulo 3, hay personas que lamentablemente tienen la riqueza espiritual, pero no la aprovechan, siguen enfocados en el mundo todavía. Y por eso el versículo 11 del mismo capítulo 1 dice, porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Chloe, que hay entre vosotros contiendas. Sí, es verdad que no faltarán las pequeñas circunstancias, pero más que todo la Biblia se refiere es a veces cosas que no tienen valor insignificancia si se agarran de ahí para pelear, para cosas que no tienen sentido. Es verdad que tienen que haber problemas, a veces hay circunstancias entre hermanos, pero cosas pasajeras, pero a veces nos aferramos a cosas que no tienen sentido, reitero. Y en el capítulo 2 entonces, como escuchábamos ayer, la enseñanza que nos dieron, eh, el apóstol
Pablo a través del Espíritu habla de qué fue lo que él hizo al comienzo para conquistar los corazones y fue a hablarles solo de Jesús. Porque cuando se habla de Jesús, algo pasa en las personas. Pero lamentablemente los corintios les habían hablado de Jesús y de una forma normal, natural, no con elocuencia de palabras como acostumbraban los falsos maestros. Pero sin embargo, y no obstante, de esta manera, todavía ellos no habían querido crecer. Lógico, la mayoría, porque sí, ya había algunos maduros, ya algunas personas, algunos hermanos que ya habían crecido espiritualmente. Pero entonces aquí Pablo habla de que a la mayoría tuvo que hablarle como si todavía fueran del mundo, como si fueran. Por eso el capítulo 3, que es el que nos corresponde hoy, dice lo siguiente. De manera que yo, hermanos, está hablando Pablo personalmente, a través del Espíritu, por supuesto. No pude hablaros como espirituales, o sea, como gente ya madura, como gente ya, como hablamos en cierta ocasión. Dice, sino como a carnales, como a niños en Cristo. La palabra como a carnales es como si nunca hubieran conocido al Señor, aunque lo tenían, eran hijos de Dios, pero, como ya dije, la gente, el cristiano es el que decide, o crezco o me quedo todavía niño. Y entonces esto obligaba a Pablo, y lo obliga a uno de predicador a veces, a hablar es cosas sencillas. Por eso les dice, odia beber leche, como la leche se le da a los bebés, a los niños, a los que no han querido crecer, y no porque no se les haya dado la palabra, sino porque sencillamente deciden no crecer. Dice, odia beber leche y no vianda. La vianda habla de comida sólida, palabras de poder, palabras como la que se acostumbran y se tiene acostumbrado casi en esta iglesia, hablando de la calera, a darle, porque aquí han habido buenos maestros de la palabra de Dios, gente realmente, y quizás en sus iglesias sé que también hay buenos maestros, pero usted es el que decide, mi amado, si crece o no crece, porque esto es voluntario. Dice, porque aún no erais capaces ni sois capaces todavía. O sea, que no quieren asimilar la palabra y no quieren crecer. El versículo 3 dice, porque aún sois carnales. O sea, la palabra carnal, reitero, es como si parecieran que no fueran cristianos, pero aunque lo son. Y sigue diciendo el versículo 3, pues habiendo entre vosotros celos, contienda, disensiones, o sea, peleas y cosas que pelean aún con el mismo pastor, hablan de él. Y si hablan del pastor, dijo alguien, ¿cuánto más hablarán de las mismas ovejas, de las hermanitas? Porque no entienden de que esas cosas, sí, el pastor a veces falla, yo mismo fallo. ¿Y cuántos pastores no han fallado? Pero que hay que es orar por ellos. Sí, Señor, pues está fallando, perdónalo. Y si toca el caso, yo reto siempre la iglesia acá y los hermanos son, porque hablo de la iglesia acá porque también esto llega a muchas iglesias, pero la de aquí en particular yo lo reto al hermano, le digo, hermano, si alguna cosa, por favor, venga y hable conmigo, tranquilo, yo hago eso, pero por favor, si es doctrinal, venga con la palabra. Y si es algo humano, traiga evidencias, porque no podemos venir, no pueden venir usted a juzgarme, a culparme sin evidencias, ¿sí? Y la Biblia dice que dos o tres testigos. Y si es algo doctrinal, porque también se puede fallar, traiga la palabra y venga y sentémonos, y sentémonos. Eso se entera de que esa gente, si no lo haces porque siguen siendo niños, porque así es. Porque una persona madura trae evidencia y dice, venga, es que esto y esto pasa, y listo. Con gusto se le atiende y se le pide disculpas y si es posible uno públicamente lo habla. ¿Por qué toco mi persona en ese sentido? Porque el versículo 4 habla que era el principal problema que había allí en Corinto. Dice así, porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y otro, yo soy de Apolos, dice, ¿no soy carnales? La pelea allí en Corinto, como la hay en muchas iglesias, era por los pastores o por los predicadores que habían habido o que estaban. Porque lamentablemente cuando uno es un niño, se pone a mirar es al pastor y no mira a Cristo. Por eso, como siempre he recomendado y le enseño acá a la iglesia, uno de pastor tiene que presentarse a Cristo y no presentarse a uno. Los hermanos les gusta que el pastor esté en las casas, tratándolos bien, sobando de la cabecita. Y yo la mayoría de veces cuando voy a enseñarle la palabra. Y cuando lo llamo a la oficina es a enseñar, hermano, mire esto, así, así, para que crezca. Porque es lo que Dios quiere. Sí, hay que mimarlos de vez en cuando. Pero no formar un club, algo como si, hay una cosa así como tan cercana que no está mal, pero que no lo lleva a ningún crecimiento. Y uno se da cuenta cuando llega a iglesias donde comienza ya uno a hablarle a los hermanos la verdad, la claridad, y entonces se enojan, se ponen bravos.
Si uno les dice, mire, están equivocados, es por aquí, enseguida se enojan. Pero en cambio el que quiere crecer dice, uy, la verdad sí, tiene toda la razón. Aunque uno quizás también se equivoca. ¿En qué sentido? A veces habla un poquito fuerte, pero a veces toca, hermanos. Entonces, eso pasaba allí. Seguro Pablo comenzó a corregirles y entonces, no, me gusta más bien Apolo porque Apolos no nos dice nada. Apolos, bueno, otros decían, no, y me gusta más bien Pablo, Apolos habla muy cosas sencillas y eso se volvía ahí algo. Entonces, así está, ahí estaba la problemática. Y es la problemática que hay en la mayoría de iglesias, por los pastores. Si el pastor lleva mucho tiempo, que se lo lleven, que ya está muy cansón. Y si está recién llegado, no, ¿para qué no mandaron a ese joven? ¿O para qué no mandaron a ese viejo? ¿Para qué no mandaron a... Bueno, eso está indicando que dice que andáis como hombres. O sea, eso lo debe practicar los seres humanos que pelean por el gobernante de entrado, que mejor el gobernante que salió. Eso es algo que se practica en el mundo y no se debe practicar en la iglesia. Entonces, por eso ahí demostraban estos hermanos de Corinto que aún eran niños espirituales y que no crecían, porque ese tipo de cosas son las que más detienen el crecimiento de una persona. Aún nosotros como pastores vivimos esa experiencia. Nos cambian los presbíteros y ¿qué tenemos que hacer? Ayudarlos, estar ahí con ellos, a la orden que necesiten, bueno, estar ahí, venga, le ayudo, venga por acá, porque si no nos metemos en el mismo rollo que se mete la iglesia a veces. Y a veces pasa eso. Y dice ahora, sigue hablando de los líderes que hubieron allí. Dice, ¿qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído. Esos somos los seres, las personas que llegamos a las iglesias a servir, solo somos servidores nomás, con errores, con situaciones unas y otras que pasan en el mundo del Señor, en la obra de Dios. Pasa eso. A veces también cometemos errores, pero la iglesia debe ser sabia en ese aspecto. Bien, entonces vamos a continuar acá, mis queridos. Y el versículo 4 sigue diciendo, que, porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, otro yo soy de Apolos, no soy carnales, y el 5 dice, ¿qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído. Y eso según lo que a cada uno concedió Dios o el Señor. O sea, a cada uno le concede al Señor ganarse a alguien o no, eso lo concede Dios. Y entonces él explica en el versículo 6, yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Si usted creció por medio de X pastor, eso el crecimiento se lo dio fue Dios, no el pastor. Si usted ha crecido en su iglesia porque el pastor lo ha hecho crecer o alguna cosa, es Dios, no el pastor. El pastor solamente es un instrumento. Tengamos en cuenta eso, mis queridos oyentes. Y entonces así que él concluye esta cuestión, esta intervención del cuerpo pastoral. Dice, así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Me gusta como Pablo aquí deja al cuerpo pastoral o al liderazgo, lo deja a un lado. Y le dice así que ni el que planta es algo, o sea, no es nada, sino que Dios es el que da el crecimiento. O sea, toda la gloria es para Dios. Si usted ha crecido, si se ha sentido bien con esa persona, la gloria es para Dios, no para el hombre. ¿Sí? Así es que ya comienza a crecer. Esta enseñanza va con el propósito de que usted, hermano, crezca. Y si usted quizás se siente mal por lo que el Espíritu le está diciendo, eso quiere decir que sigue siendo niño. Pero si hoy decide usted, realmente voy a crecer, no voy a poner a mirar los pastores, al final pues todos son seres humanos. Usted ha decidido crecer y de seguro que va a crecer. Y el versículo 18 dice, nadie se engaña a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. La otra problemática también era del conocimiento. Muchos se creen que saben tanto y realmente no saben nada. O sea, dice que son sabios en su propia opinión. Pero no, la sabiduría la da Dios. Y si realmente usted sabe algo, entonces algo que debe saber es que más bien en vez de ponerse a pelear, a juzgar o a criticar, comience a enseñar. Yo vuelvo y reitero, le digo a la iglesia aquí que muchos escuchan esto. Y se lo digo a los que tienen sus pastores. Si en algo consideran que su pastor está fallando, entre ellos mi persona, acérquese como un maduro espiritual, una persona espiritual, y si está equivocado doctrinalmente, siéntese con la Biblia en la mano. Dígale, pastor, usted está totalmente equivocado. Y claro que el pastor debe escucharle. Y si no le escucha, llame al presbítero, ¿sí? O a la persona que esté dirigiendo al pastor ahí. Y si es un pastor que no tiene quien lo guíe, porque hay personas así que se apoderan de la iglesia, listo, no importa. Entonces deje que Dios se encargue de él, pero por favor crezca espiritualmente. No se haga sabio en su propia opinión, hermano. Porque usted crece cuando usted dice hágase ignorante. O sea, hágase como que si no supiera nada. Y comience de nuevo a aprender. Dice, para que llegue a ser sabio. Es la recomendación del Espíritu Santo.
Y quiero terminar con este versículo 23. Dice así, y vosotros sois de Cristo y Cristo de Dios. ¿Qué termina diciendo el Espíritu Santo? Recuerden que ustedes son de Cristo. Ustedes no pertenecen a ningún pastor. Son de Cristo. Que lógico, tienen que estar sujetos al pastor porque es igual que Dios coloca ahí. Pero nunca olviden que son de Cristo. Porque Cristo fue el que los engendró. Fueron engendrados a través de la palabra, a través del Logos que es Cristo. Y dice, y Cristo de Dios. O sea que si algo tienen que criticar o algo, díganle a Dios. Señor, mira lo que está pasando. Vayan en oración a Él y Dios se encargará de todo, se los aseguro. No conozco iglesia que empiece a orar por cualquier problemática, así sea el pastor, que Dios no la resuelva. Así que deje esas cargas a Dios, dentro de eso, todo eso, y crezca, hermano, donde quiera que esté usted. Deje de estar peleando con los hermanos, con el pastor, con el liderazgo. Deje de estar alegando que me dijo, que no me hizo. Ahora, el pastor tiene derecho a llamarle la atención, porque es el pastor y recuerde que el pastor tiene una varita. En su callado hay varita y un ganchito para, el gancho es para llamar a los hermanos y ayudarlos, pero la varita para corregirlos, porque así lo ha destinado Dios. Bien, mis queridos oyentes, los bendigo y a usted, mi querido amigo, que ha aprendido cosas que suceden internamente en la iglesia, le digo, acérquese a Jesús. Y si por causa de la iglesia usted no quiere conocer al Señor, no es causa justa. Conozca a Cristo. Dile, Cristo, reconozco mi pecado. Te pido perdón y te acepto como mi Señor y ayúdame a ser diferente, no como la iglesia peleona, como la iglesia que no crece. Porque así es que Dios ha retado a muchos. Conozco a muchos hermanos que han conocido a Cristo porque sencillamente han decidido no ser como la iglesia con sus errores, sino que dice, voy a ser mejor que todos, tratar de ser excelente cada día y se encausan en Cristo. Esa es la palabra para usted, mi querido oyente, amigo que me escucha. Bien, los bendigo a todos en esta mañana y que pasen un feliz miércoles. Y hoy recuerden el servicio aquí en La Calera, 6:30 de la tarde. Bendiciones para todos.